Hola, Hola Alba, ¿cómo te va? ¿qué tal? Muy bien, La verdad, un placer en conocerte igualmente. y en tener esta charla de, diría, horas previas a un fin de semana largo. Yo no sé si por ahí vos estás en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Exacto, sí. Así Sí, que con aislamiento obligatorio, de algún modo. sí, sí, no hay mucha diferencia entre días hábiles y días feriados. Exactamente, Y uno por ahí bueno, se pierde, eso, ¿no? sí, no, tal cual. Uno a veces se pregunta en qué día está. Pero bueno, Bueno, para los que se están uniendo, vamos a estar conversando con Alba Pérez Romero, es abogada, además voy a leer para no perderme algún tipo de detalles, es máster en economía y ujú, administración de SEADE, sí, y es consultora en liderazgo y estrategia organizacional. Puede ser exacto. Sí, 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 correcto. perfecto. Y el tema que has elegido para este vivo ha sido el poder del disenso, Ujú, ¿sí? sí, exacto. Bueno, yo me quedé pensando, eh, Sí, cómo esto de abogada y a su vez máster en economía y administración, ¿no? sí. Un permanente estudio, y sobre todo, evidentemente, desde un estudio desde la faz psicológica de los liderazgos, de las organizaciones. Así Mm, que vamos a entrar un poco a hablar de ese tema, Alba. sí, Y acá tengo algunos puntos para comenzar a tocar y a su vez que arranquemos. desarrolles Sí. exactamente y que nos expliques un poco eh, qué nos puedes decir de la presión hacia la conformidad, las aplicaciones al mundo financiero y laboral, los Ujú. efectos de lo prescriptivo y lo descriptivo. Parece algo tan, digamos, abstracto, ¿no? Sí, 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 A ver, suena particularmente académico, pero sí, bueno, sí, vamos a tratar de darle un enfoque más dinámico. dale, dale. A ver, en realidad cuando uno piensa cuando vos arrancaste con el tema de qué imagen le genera a uno el disenso, a veces uno evoca esa especie como de meme de los clavitos que están todos a cierta altura y hay uno que sobresale y el dicho japonés, ¿no? Que aquel que sobresale es aquel al cual se le pega el martillazo, ¿no? Entonces, el tema del disenso, cuando vos te referías a la parte psicológica, tiene una cantidad de componentes que hacen a la emocionalidad, ¿sí? Independientemente de lo que es la parte más académica o formal del disenso. Uno puede estudiar el disenso a los fines de lograr argumentar de una determinada manera, pero también creo que vale la pena trabajar un poco los aspectos psicológicos del disenso. Para aquel que disiente, para todos en cuanto a cuál es el efecto que nos producen las mayorías, ¿sí? Es como que hay por lo menos tres facetas como para sintetizarlo. Una es la parte de la persuasión. ¿Cómo hacemos cuando disentimos para lograr persuadir a una audiencia que puede ser, si no hostil, por lo menos que puede estar en contradicción con nuestras ideas? Por otro lado, ¿cuáles son los efectos que produce el consenso o el disenso en nosotros mismos a la hora de buscar información o de resolver problemas? Y por último, ¿cómo funciona el disenso dentro de la dinámica grupal? O sea, son como por lo menos tres grandes áreas que uno puede abarcar, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando hablamos del efecto psicológico fundamental es que todos nosotros pensamos que tenemos un pensamiento independiente, que vamos a resistir cualquier presión de las mayorías, y la verdad es que no es tan así. No es tan así, o sea, todos estamos sujetos a la presión de nuestro contexto. Y hay estudios, hay algunos que son elementales para quienes transitan estos temas, pero igual lo voy a mencionar, los de Solomon Ash, por allá lejos, en la década del 50, experimentos, no sé, los comparto brevemente para aquella gente que eventualmente esté y que no haya tenido acceso a estos contenidos. Estudios sobre la conformidad, ¿sí? Donde, por ejemplo, se armaba un grupo, dentro de el grupo había en realidad un solo sujeto que era el estudiado y el resto de los participantes estaban confabulados con el experimentador.
Y la actividad consistía en comparar, por un lado, una línea vertical de una cierta dimensión con otras 3 de distintos tamaños. Entonces había que indicar cuál de las 3 líneas coincidía en tamaño con la presentada como modelo. O sea, un ejercicio realmente de percepción absolutamente elemental. ¿En qué consistía el experimento? Que bueno, después de unas primeras ruedas en las cuales todos daban las respuestas correctas, en determinado momento todos los participantes que estaban confabulados con el experimentador empezaban a dar respuestas incorrectas para sorpresa y desconcierto del que estaba siendo objeto real del estudio. Incluso hay fotos que son muy cómicas, o sea, por supuesto blanco y negro de cada 50, que muestran la cara de estupor del individuo que decía, pero ¿cómo pueden decir eso? Si, o sea, la prueba de los sentidos más evidente, no puede ser. Bueno, sin embargo, lo cierto es que en su conjunto, el 37% de las respuestas que se dieron en todas las vueltas, ¿no?, de participante por participante dando su respuesta, adhirieron al juicio erróneo de la mayoría, por presión de esa mayoría, por presión social implícita, porque eventualmente ni se conocían. Y más aún, de todos los participantes, el 75% sucumbió a la presión de la mayoría por lo menos una vez. O sea, estamos hablando de... Pasando limpio para que me quede claro, sí, ese alumno incógnito, digamos, que estaba de incógnito, sí. que no sabía, El que no sabía, sí, el inocente, digamos. fue influido Sí. por, de algún modo, las manifestaciones erróneas de los otros que sí estaban confabulados con el experimentador, digamos. Para dar la respuesta incorrecta a propósito, ¿no? Claro. Entonces, a ver, 1 de cada 4 fue, o sea, de todos solamente resistió 1 de cada 4. El 75% de los participantes en algún momento dieron una respuesta que contradecía la evidencia de sus ojos, pero adhería a lo que el resto habían dicho. Siempre, por supuesto, el participante inocente era el último, ¿no?, en emitir su opinión. Entonces, bueno, y por otro lado, hubo algunos que se dieron muchísimo más a esta presión, porque no fue que una vez lo hicieron, sino que un 37% de las respuestas fueron acordes con esa mayoría. Estos estudios de conformidad los encara Solomon Asch. Hay una cantidad de experimentos que se desarrollan sobre todo después de la Segunda Guerra, los de Milgram sobre obediencia, los de Philip Zimbardo sobre el juego de roles, el Stanford Prison Experiment. Hay una cantidad de experimentos que tienden a profundizar estas temáticas como producto de los acontecimientos de la Segunda Guerra, ¿no? Pero particularmente en la conformidad es notable. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? Porque incluso más aún, hay un detalle adicional. El 25% que se resistió, ni siquiera se resistió en forma, digamos, enfática, sino que cuando se le preguntó a algunos de ellos por qué habían dado una respuesta diferente, dijeron, bueno, a nosotros nos dijeron que esto era un estudio sobre percepción, entonces, de alguna manera yo tenía que decir la verdad. Pero no necesariamente estaban ya tan convencidos de lo que habían visto. O sea, aun cuando no habían sucumbido, en realidad el motivo por el cual habían dado otra respuesta revelaba un cierto grado de inseguridad en su propia percepción. Hasta tal punto somos susceptibles a la influencia de la mayoría, ¿no? Entonces es algo importante para considerar. Factores que pueden determinar esto, que es lo que interesa evaluar. Bueno, por supuesto, un cierto grado de inseguridad personal, personas con mayor grado de autoestima puede que resistan un poco más, pero por otro lado todos tenemos ese poquito de aversión al conflicto. Personas a las cuales les gusta más pelearse, ¿no? Eso lo vemos en Facebook todos los días. Hay algunos que despertamos con los guantes de box puestos para defender nuestras ideas, pero en general hay un cierto grado de aversión al conflicto, sobre todo cuando se reflejan adjetivos, ¿no? Pero también hay un deseo de pertenecer, hay un miedo al ridículo, hay un miedo a la exclusión. A que no lo marginen. Exacto, tal cual. Y también hay, por otro lado, o sea, todos estos factores son poco manejables para nosotros, pero hay uno que sí es manejable, y es que eventualmente hay veces en que no disentimos porque no somos conscientes de la importancia que el disenso puede llegar a tener.
del poder que efectivamente puede radicar en nosotros y de cómo ese disenso tiene un efecto no solo liberador del poder de las mayorías, ¿sí? Se me ocurre alguna frase de Stuart Mill por allí, ¿no? Sobre la tiranía de las mayorías, pero no solamente tiene ese efecto liberador, sino que además estimula un pensamiento divergente y enriquecedor que al mismo tiempo amplía, profundiza, o sea, tiene un poder enorme. Entonces, quizás, por un lado, dejar de ser rebaño, ¿no? O sea, es una convocatoria de dejar de ser rebaño. Te cuento así como anécdota personal, yo cuando estaba en el colegio secundario nos juntaban a todas a la mañana temprano, de a 5 por banco, ¿no? Estábamos en determinados bancos grandes, ¿no? Todas amuchaditas, en pleno invierno, con frío, y había una rectora que hablaba sobre, no sé, era el tema del día, ¿no? Eran 10, 15 minutos antes de que nos largaran a todas, vayan a sus clases. Y en determinado momento, eventualmente cuando salíamos, había alguna instrucción especial para ese día, y había siempre alguna despistada o medio dormida que iba para donde no correspondía, o lo que fuera, y otras que la seguían. Y en ese momento la rectora del colegio tenía un insulto muy particular, que decía, pero allá van, son todas unas rebañeras, ¿no? La palabra rebañera era, la verdad, como insulto está muy bueno, porque cuando uno se pone en la postura defensiva frente a no seas rebañera, es como, no, yo no soy rebañera, yo puedo pensar por mi cuenta, yo no voy a seguir al otro ciegamente. Me encantaba. La verdad me llevó unos años darme cuenta de qué bueno que era ese insulto. O sea, la pobre rectora explotaba, ¿no? Pero era, De digamos, alguna si había manera, una cosa... ¿sí? Te despertaba esa curiosidad de descubrir que podés ser distinta, ¿no? Era una convocatoria a la individualidad, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, me parece que eso es. A la otra cosa que me comentabas respecto de. Mencionaste 3 temas, yo estoy tratando de darte alguna aproximación a las 3 cosas que me comentabas. Era la diferencia entre lo normativo o prescriptivo y lo descriptivo, que eso sonaba muy académico, ¿no? Bueno, también sobre eso hay un par de experimentos notables en el mundo de los negocios, en el mundo incluso de la administración pública. Uno, en el mundo de los negocios, por ejemplo, se me ocurre ahora comentarte en los hoteles, ¿sí? Viste que en los hoteles suelen haber instrucciones respecto del reuso de las toallas, ¿sí? Para razones ecológicas, promover menor uso de los detergentes o la energía utilizada para, bueno. Hay 2 tipos de carteles que se pueden poner en los hoteles para eso. Uno es el que convoca simplemente a la conciencia ecológica de cada uno, y hay otro que uno puede poner y que dice, el 75% de nuestros huéspedes reusan las toallas. Colabore usted también, una cosa así. ¿Vos cuál crees que tendrá mayor eficacia? Yo me A ver. inclino por lo primero, porque que está un cartelito que dice, para colaborar con la ecología, si usted Sí. desea que esa toalla sea llevada a la lavandería, déjelo en el piso. ¿Sí? Claro, y si no, bueno. Y el otro te dice el 75% de Sí. nuestros huéspedes, Pero bla, bla, bla. sí, me parece un poco ya largo para leer incluso. Puede ser, pero más allá digamos, la respuesta lógica es la tuya. Lo sorprendente es que como en casi todas las cosas que hay contraintuitivas en estos estudios, aquellos que ponen el cartel que dice el 75% de nuestros huéspedes tienen 4 veces más efectividad que el cartel puramente normativo, que te lo sugiere, te lo indica. Claro. ¿Por qué? Porque hay una especie de... ¿En qué se fundamenta esto? Yo también, obviamente, la primera vez que me lo preguntaron, di la misma respuesta que vos, ¿eh? O sea, caímos todos. De hecho es parte del chiste, digamos, ¿no? Lograr Claro. y conste que no lo habíamos preparado. Pero bueno, tendemos a seguir lo que hacen los demás. Tendemos a imitar inconscientemente cuando nos dicen que tal cantidad de gente hace tal cosa. Y ojo, que a la hora de votar, por ejemplo, cuando te aparece en una encuesta que tal cantidad de gente van a optar por esta alternativa,
De alguna manera hay un efecto rebaño en eso. Sí, sí, se despierta un efecto rebaño, sin duda. Se despierta un efecto rebaño. Y ojo, nosotros lo planteamos en algo que puede ser positivo, como reusar las toallas, no gastar energía o contaminar con detergentes, pero también se da por lo negativo. Por ejemplo, hubo en Estados Unidos, ahí en Arizona, un bosque petrificado que tenían un problema que les desaparecía como una tonelada de material petrificado por año en el robo hormiga de pedacito que cada turista se llevaba. Entonces pusieron carteles, uno de tipo prescriptivo, no se lleve parte del bosque porque se deteriora, y otro descriptivo que decía, el 90% de los visitantes del parque se lleva y hemos perdido una tonelada de material irreemplazable en este monumento natural. Y alrededor de los carteles se pusieron pedacitos, ¿sí?, de bosque petrificado, no sé si serían de bosque o alguna cosa parecida. Y resulta que uno dice, de nuevo, el cartel que me dice simplemente no se lleve así onda prohibitiva, frente al otro que te pone que el 90%, bueno, ahora que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿qué es lo que habrá sucedido? Y ahora tiene más eficacia el cartel que te dice de las consecuencias, ¿no? No, de nuevo, si el 90%, ¿viste vos? Es tal cual, es lo divertido de esto. Cada vez que uno piensa en algo, resulta que es al revés. No, justamente el 90% de la gente se lleva, por lo tanto yo también. Si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Entonces les desaparecieron 5 veces más. Tengo que buscar los números correctos, ¿no? Porque pero todo esto surge, ojo, todo esto que te cuento no son artículos de revistas de opinión, sino que surge de papers académicos, exactos, ¿sí? Lo mismo, sí. Claro, igual que los estudios de Solomon Asch que te mencioné hace un rato de las líneas, a ver, no son estudios hechos de una vez, sino que han sido replicados infinidad de veces. Los de Asch se han replicado incluso, hay réplicas desde las islas Fiji hasta Japón, Canadá, o sea, culturas diferentes, contextos diferentes. Entonces, bueno, volviendo entonces a del bosque petrificado, digamos, seguimos a la mayoría, no solo en las cosas buenas, sino también en las cosas malas, ¿sí? En términos de lo que pasaba con esto. Así que bueno, pero... Alba, sí, decime. Déjame llevarte porque lo político por ahí me puede. Sí. Esta experiencia, estas teorías que están basadas en investigaciones empíricas, ¿qué pasa con los medios de comunicación hoy en día? Porque vemos que los medios de comunicación, sabemos todos, no somos ingenuos, que tienen editoriales armadas, tienen sesgos políticos, que sin dudas construyen de algún modo una voluntad o tal vez una opinión y construye también ese efecto manada, si se quiere, en cuanto a opinión pública, que después lo ves plasmado en las redes sociales. Vos entrás en Face después de una noticia que pasó, supongamos en A24 o en C5N o en TN, vemos que se replican para un sentido o para otro en Facebook, por ejemplo. Sí. Bien, a ver, cuando vos decís en un sentido o en otro, quizás a mí lo que más me preocupa es cuando hay un discurso más homogéneo con una bajada de línea, claro, con una bajada de línea. ¿Por qué? Porque en realidad estas mayorías de las cuales estamos hablando, en realidad toda mayoría tiene una debilidad fundamental y es que requiere unanimidad. Ni bien aparece alguien que manifiesta disenso, el disenso tiene un efecto de ser contagioso. Hablando de Facebook, el otro día yo hice un experimento personal,
por supuesto sin carácter académico, ni de paper, ni mucho menos, era en un grupo de tipo histórico, donde justo era algún aniversario de las invasiones inglesas, no sé si la reconquista, la defensa o de qué, y en algún momento tiré como por deporte, por jugar, el argumento contrafáctico, de que, ay, ¿qué hubiera pasado si los ingleses se hubieran quedado, no? ¿Cuán distinto hubiera sido nuestro destino? Argumento contrafáctico absoluto, no tiene ningún sentido y demás, pero dije, vamos a hacer el experimento. Había como 35 comentarios antes del mío y después venía el mío. Y por supuesto fui objeto, como siempre sucede, ¿no? Más allá del carácter urticante del comentario frente a ciertas posturas muy nacionalistas y demás, me sucedió lo que le sucede a cualquier disidente que aparece, en el sentido de ser objeto de una tonelada de comunicación, de crítica y luego de exclusión. O sea, Sí. el proceso de foco de atención y exclusión y bloqueo que se da en lo presencial también se da en lo virtual. Pero lo notable es que hasta entonces no había aparecido nadie que sostuviera mi opinión. Y de repente empecé a tener 6 likes, 8 likes, 14 likes, y empezó a haber por debajo mío gente que compartía esta especie de argumento contrafáctico. Entonces, en algún punto, el disenso es liberador, porque hay gente que quizás no se hubiera animado, pero basta que uno se anime y se lanzan, y tiene este efecto de contagio. Pero además, bueno, o sea, se necesitan algunas cosas, ¿no? Para ser disidente. Una de ellas es el coraje, para afrontar esto, para superar la aversión al conflicto, para bancarse, que en un principio hay un enorme grado de comunicación dirigido hacia el disidente, que después suele terminar en un corte, en una exclusión, en un bloqueo, tanto, repito, tanto en redes sociales como fuera de ellas, ¿no? O sea, en un grupo a nivel laboral puede traducirse en, bueno, ok, vos vas a ser el secretario de actas, listo, te excluyeron del ámbito decisorio o de la cuestión operacional. Pero por otro lado, el disidente tiene, si logra acceder a un medio de comunicación, que es respondiendo más concretamente lo que vos me planteabas, tiene una posibilidad que se la da su consistencia. Aquel disidente que se plantea que se planta, ¿no? y que plantea su postura de un modo estable, sin claudicar, sin que su pensamiento se transforme en una cosa gelatinosa o de flan o que se adapta a los vaivenes, no, sino que permanentemente sostiene la misma idea, tiene un enorme poder de convicción, por lo menos al nivel interno de buena parte de sus interlocutores, aun cuando no lo expresen, aun cuando no se animen a expresarlo o a exponerlo, la consistencia es lo que gana. Eventualmente puede que no gane en el momento, pero gana en la siguiente instancia decisoria. Y ahí ¿Y cómo podría acomodarse que un disidente que desafía podría persuadir un disidente que desafía a la mayoría, en ese caso, con Sí, esas condiciones, con exacto. coraje, con un discurso firme, con un El discurso discurso... firme. Sí. El discurso no, exacto, el discurso no claudicante. La historia lo demuestra, ¿no? Que Sí. mayorías fueron conquistadas con líderes que surgieron de minorías. Nada Tal más cual. que Bueno, por hubiera otro lado, corrupción. para ser disidente tampoco hace falta ser Galileo Giordano Bruno, peor todavía, o Solzhenitsyn, irse al Gulag. Bueno, se puede disentir preservando un poco la integridad personal, ¿no? Pero quizás otra instancia, o sea, una situación diferente, si uno está en otro contexto donde hace falta llegar a un acuerdo, hay como una especie de puntito especial, un punto mágico, en donde se logra que la adhesión interna, privada, no expresa por parte de aquellos a los cuales uno logró convencer, se manifiesta en forma pública. Y es cuando en el último minuto, en el último instante, el disidente hace una concesión. En inglés se dice to compromise, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque se presenta con un cierto grado de flexibilidad que le da, no lo torna en un personaje agradable, pero en todo caso un poco menos desagradable, y por lo tanto le da esa
esa característica de concesión le da un factor como más humano y le hace más fácil a los otros participantes adherir. Entonces es como que por un lado tenés, fíjate vos, vienen todos con letra C como para acordarse, ¿no? Por un lado el coraje, por el otro lado la consistencia, por el otro lado la concesión del último minuto. Y hay algunas otras estrategias, sí, que, a ver, se pueden llamar la coreografía de la disidencia. Hay algunas películas que son paradigmáticas de esto, datan del año del Jopo, ¿no? Como 12 hombres en pugna, ¿no? Donde Henry Fonda convence a todo un jurado de cambiar su postura a los fines de emitir un veredicto, que se estudia en las escuelas de negocios y demás para esto. Y si te pregunto, la sinergia negativa en grupos. La sinergia negativa en grupos. Bien, a ver. Vamos a poner, espérame, te busco un ejemplo de sinergia negativa. Nosotros tenemos que muchas veces los grupos, a ver, arranco primero por el lado de qué entendemos por el tema grupo. Los grupos tienen como dos facetas, una es los efectos que producen, básicamente uno es el de la polarización y otro que se refiere a cómo se comparte información dentro de los grupos, ¿no? Dejo de lado la polarización por el momento para enfocarme en lo que es la búsqueda de información. Vos tenés, por ejemplo, en un ámbito laboral, hay que elegir entre dos candidatos, ¿sí? El candidato A y el candidato B. El candidato A reúne, por ejemplo, 7 cualidades deseables para el puesto y el candidato B reúne nada más que 4. Pero vos a la hora de repartir la información, suponete que tenés 3 miembros del jurado de selección, les das a todos las 4 cualidades del candidato B y del candidato A les das una compartida y las otras 2 a uno, 2 a otro y 2 a otro. ¿Se entendió? O sea, por las dudas, ¿no? Quiero que se siga. Entonces, cada uno de los miembros del jurado tiene las 4 cualidades del candidato A, perdón, del candidato B, ¿lo dije bien o corregime por las dudas? Y del otro candidato tiene, que tenía 7 en realidad, tiene una compartida con los demás y otras 2 que no tiene más nadie. A la hora de compartir información, ¿qué es lo que pasa? Tenés un efecto de priming, que es que todos vieron que hay un candidato que tiene 4 cualidades. Fantástico, acá tenemos este que tiene 4 y este otro que tiene 3. Con lo cual, ya estás optando por uno, digamos, como de movida. Claro, y a la hora de poner claro, este tiene 4, entonces todos coincidimos en que este candidato tiene 4 cualidades que necesitamos, está bárbaro, y del otro vemos 3. Y a la hora de poner en común esa información, en realidad, como aparte de esa información que uno tiene este pedacito y el otro tiene esta otra, en lugar de ser un pool de información que se enriquece y terminar eligiendo al candidato que tiene las 7 cualidades, no. En general en los grupos se comparte la información que ya todos tenemos. Esto, si lo pensás en el ámbito de una interconsulta médica, es feroz. Puede ser desastroso, porque hay un montón de factores por los cuales en realidad, así como en este caso terminaron eligiendo a un candidato que no era el ideal, porque hubiera bastado que todos compartieran la información individual que cada uno tenía, pero sin embargo, los experimentos indican que esa información individual no se comparte. Con lo cual, vos fíjate que mientras estamos diciendo que en los grupos es como que hacemos 1 más 1 es 3, no, en realidad terminamos 1 más 1 0,5 porque no se tomó la mejor decisión y el grupo generó una menor, tuvo una menor efectividad. O sea, en ese sentido se puede... Una sinergia negativa. Exacto. Porque ese candidato que tenía más cualidades, 4, monopolizó su información y en cambio los otros 3 lo compartieron. A ver, había un candidato que tenía 7 cualidades, claro. Solamente que sus 7 cualidades no se pusieron en la lista, sino que se repartieron entre 3 miembros diferentes del jurado, que en lugar de
de poner en común esa información que tenían y llegar a la conclusión, no, miren, este tiene esto y esto y esto y esto, y si sumaban podían tildar 7 casilleros, esa información no se comparte. Perfecto. Dentro del grupo. Tendemos a compartir aquello que ya todos sabemos. Ese sería, digamos, uno de los efectos de grupo. Los grupos, a ver, hay un montón de leyendas urbanas con respecto al tema de los grupos. Otra es la del brainstorming, por ejemplo, ¿no? O sea, todos hemos aprendido en algún momento sobre las virtudes del brainstorming, que viene ya de Alex Osborne también, hace 50 años en todas las empresas, y siempre con las mismas consignas, ¿no? O sea, la consigna de generamos la mayor cantidad de ideas posible, construimos a partir de la idea del otro, no criticamos, ¿sí? Se evita la crítica a toda costa. El punto es, ¿quién dijo que tienen que ser esas las consignas? ¿O quién dijo que no se tiene que criticar? Entonces, en algún momento a alguien se le ocurrió desafiar estos principios del brainstorming, ¿no? Que estaban, digamos, como dados por una cuestión intuitiva, pero ya sabemos que muchas veces los experimentos tienen resultados contraintuitivos. Y esto, por ejemplo, yo sé de estudios en Francia y en Estados Unidos, en donde se dieron instrucciones de brainstorming, pero con la posibilidad de criticar. Y se generaron más ideas que en un brainstorming sin críticas. O sea, por otro lado, el no criticar es como que presupone que el ego de todo el mundo es extremadamente frágil y no va a soportar la crítica de algún miembro del mismo equipo de generación de ideas. Entonces, Ahora, te pregunto, sí. Alba, ¿qué nos puede decir respecto a las estrategias de resolución de problemas? O sea, como abogado nosotros, yo por lo menos que litigo, tengo siempre, todos los días, que resolver problemas que me demanda mi cliente. Y hoy por hoy, bueno, tenemos instancias de resolución de conflictos, como son las mediaciones, incluso están los CECLOS en las cuestiones laborales. Sí, ¿tiene algo que ver esto? También se puede llevar tranquilamente a otros ámbitos empresariales, políticos. Totalmente. A ver, en términos de generación de alternativas, para nosotros abogados sería sumamente útil poder contar con opiniones divergentes, ¿sí? Cuando hablo de opiniones divergentes me refiero a opiniones divergentes reales, no a abogados del diablo, no a encargarle a un miembro del estudio, bueno, che, vos ponete en tal postura porque el abogado del diablo no funciona. Si querés después le dedicamos un bloquecito, si es que queda algo de tiempo, al tema del abogado del diablo, que es divertido. Sí, aparte porque viene de los tiempos de la iglesia, de 1587 que existe el abogado del diablo. Pero bueno, vuelvo. Porque el disenso auténtico tiene un efecto psicológico de incremento de la generación de alternativas. A ver, de nuevo, lo planteo con un ejemplo de un experimento para que sea más sencillo. A ver, por ejemplo, se presentan, ¿viste esa serie de letras donde te dan una serie de letras sueltas y vos tenés que encontrar una palabra dentro de las letras que se presentan? Bueno, como el experimento es en Estados Unidos, la palabra que aparece es dog, ¿sí? Perro. Por ejemplo, con una X adelante, D, O, G y una Z al final. Una cosa así. Obviamente la primera palabra que uno ve es dog, listo, perro. Entonces, suponete que tenés 4 personas, creo que eran 4 personas que están en esta instancia. Después la idea va a ser ir reconociendo más palabras de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Todo el mundo ve la palabra dog y a unos se les informa que uno encontró la palabra dog y que los otros 3 encontraron la palabra God, leyendo en sentido inverso. Bien, luego de esto se hace el experimento de que encuentren más palabras en otras series de letras. Esa es una alternativa. La siguiente opción es que se les dice que 3 encontraron la palabra dog y uno de ellos encontró la palabra God. O sea, en un caso los que leyeron de atrás para adelante son la mayoría y en el otro es simplemente el disenso, ¿sí? Uno que encontró un método diferente haciéndolo de atrás para adelante.
¿Cuáles son los resultados de esto cuando después tienen que encontrar más palabras? Aquellos a los cuales se les dijo que la mayoría había usado otra estrategia, empezaron a buscar palabras de atrás para adelante. Y lo hicieron, y eso no resultó en que encontraran más palabras, sino que encontraron más las palabras de atrás para adelante, pero a expensas de resignar palabras que podrían haber encontrado leyendo en el sentido correcto, o haciendo otra combinación. Entonces, la influencia de la mayoría hizo que se redujera el rango estratégico y no variara la cantidad de opciones encontradas. En cambio, aquellos a los que se le planteó el God como una estrategia adicional, ¿cuál fue el resultado a la hora de encontrar? Que empezaron a encontrar muchas más palabras porque usaron su propia estrategia, incorporaron la otra y aparte añadieron la de buscar letras sueltas por aquí y por allá. Entonces, el disenso a nivel psicológico, o sea, es una cosa como espontánea, como natural, no es algo que tengamos que elaborar conscientemente, tiene este efecto, ¿sí?, de generar un pensamiento divergente y creativo. Entonces, a la hora de buscar soluciones, es súper importante esto de contar con alguien que efectivamente pueda disentir con nosotros. Ahora, Porque sí. te tomo este razonamiento para preguntarte, y acá te llevo a lo político, porque hay muchos que se unieron para escuchar algo no Sí, de la está bien. actualidad, no de la pandemia, sino de esto que está pasando, porque al pronunciar la palabra disenso, automáticamente nos viene a la cabeza la grieta de los argentinos, ¿sí? Sí. Ahora estamos viendo que decís que el disenso incrementa alternativas, resulta creativo y divergente, bueno, a nivel sociológico, a nivel psicológico. Pero, pero Libera de la tiranía de la mayoría. a ver, claro, yo lo que noto es que el disenso en materia política en Argentina Sí. está muy lejos de generar una alternativa. Puede ser que logre una alternativa en el sentido que la gente diga, yo no quiero ni A ni B, que están enfrentados en sí como anti-M, anti-K, Mm. y queremos otra síntesis, digamos, otra idea que sintetice lo nuestro. ¿Puede ser? Sí. ¿Es posible? A ver, cuando pensamos en disenso en términos de grieta, quizás el punto pasa porque no hay tanta argumentación como mucha adjetivación, ¿sí? Eh, y, digamos, detrás de la adjetivación, uno evidentemente, la reacción no va a ser la que produce un disenso como el que podemos tener dentro de grupos liberales, que bueno, nos juntamos 4 y hacemos 6 partidos, pero digamos, Nos tenemos dividimos. una claro, ¿viste? O sea, estamos 2 partidos cada uno, bueno, tenemos una enorme capacidad para el disenso, del anarcocapitalista al austríaco, podemos agarrarnos de los pelos, o sea que tenemos experiencia en el disenso interno. Ahora, quizás también, si nosotros pensamos en un disenso con el otro lado de la grieta, como cuando nos peleamos en Facebook, el punto es, bueno, como siempre, yo no estoy tratando de convencer a mi interlocutor eventualmente, pero sí tengo una enorme audiencia ante la cual yo puedo mejorar mis argumentos. Entonces, cuando yo digo que el disenso me permite generar pensamiento divergente, más alternativas, más soluciones y demás, eso es cierto, hay un entrenamiento interesante en el debate, incluso detrás del adjetivo si uno logra soslayarlo, pero no frente al interlocutor fanático, enfervorizado y digamos, digamos, no sé, lavado de cerebro, conducta de rebaño o lo que fuere, sino Y, frente a otros que nos pueden estar a ver, siguiendo. yo eh, trato de hacer preguntas en base a lo que ¿Eh? te estás refiriendo. ¿Será que un líder que no califica, o sea, que no descalifica a su disidente, será que un líder en donde no usa como método para aglutinar votos la grieta, será que un líder en donde usa argumentos, donde usa persuasión y empatía, hoy por hoy en Argentina podría ser
ese espacio que estamos necesitando para darle equilibrio a esta descarnada lucha entre antis y antis, que en donde solamente, como bien decís, hay descalificaciones, por lo tanto no se puede esperar argumentaciones, porque las descalificaciones son recíprocas. A ver, no forma parte, digamos, hay algo que me parece importante en términos, no quiero entrar a Perdón, profundizar a esto, ver, no, yo te estoy usando, digamos, te estoy sacando información para asesorar a alguien en la imagen pública que estamos por... bueno, está Por eso buenísimo porque esto conduce a una temática diferente que es la del framing del mensaje político, ¿no? perfecto. Hay un tema de estrategia, no es solamente, a ver, yo lo estoy planteando en términos de psicología del disenso, onda apto para todo público. Ahora, si estamos ya a un nivel de un mensaje político de otra naturaleza, las estrategias de encuadre del mensaje político hay, no sé, a ver, te podría tirar como 7 patrones del mensaje, pero si uno te está planteando el esquema de framing del villano, la víctima y el héroe, que es uno sumamente frecuente en nuestra cotidianeidad, quizás lo que hay que tener es la habilidad para hacer un procedimiento de reencuadre de esa trilogía de villano, víctima y héroe y dar la vuelta, ¿sí? Con otra estructura análoga de villano, víctima y héroe. De la misma manera, uno de los errores más frecuentes es cuando del otro lado te plantean un mensaje con un determinado encuadre. No quiero hablar de salud y economía, pero ya lo dejo para que lo piensen. Ese es un encuadre. Toda vez que uno repite de alguna manera ese encuadre, le estás dando tiempo de aire, le estás dando tiempo de difusión a un encuadre con el cual vos podés no coincidir, pero toda vez que lo mencionaste, es como en no piense en un elefante rosa, ¿no? O sea, famoso libro, ¿no? Del tema del... Es imposible. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, no podés dejar de pensar en un elefante rosa, que es lo que estás haciendo vos y todo el mundo, y yo también en este momento. Entonces, las estrategias ya para un mensaje político, lo mismo en lo que se refiere al monopolio de la emoción, que a veces manejan ciertos personajes, ya tiene otros componentes, pero son componentes estratégicos de la comunicación. Entonces, uno puede plantear un disenso, pero también cuando yo te hablaba de la coreografía del disenso, el tema del encuadre viene a ser como los pasos de baile dentro de los cuales vamos a ubicar este disenso, ¿no? Es otra temática, es la temática del framing, se llama framing, ¿no? El encuadre del mensaje político. No, me fui de tema, pero no importa, me No, gusta, me divierte. perfecto. Es que justamente a muchos amigos, a todos nos interesa, justamente estamos en un país en donde la política sin dudas no deja de ser la protagonista diaria de nuestras vidas y de nuestras preocupaciones diarias, ¿sí? Sí, totalmente. Ahora, si me permitís, Alba, yo quisiera saber, digamos, ¿cuál es tu actividad? Vos sos catedrática, ¿no? Yo hago A ver, capacitaciones, básicamente yo hago sí, capacitaciones en empresas sí, y bueno, por supuesto, dentro de lo que es el ámbito liberal, he dado capacitaciones en economía de mercado, básicamente adolescentes, público juvenil. eh, me entusiasma el cambiar paradigmas desde ese lugar. Porque bueno, aparte uno es como que aprovecha la rebeldía adolescente frente a ciertos paradigmas heredados, y bueno, creo que hay un capital humano sumamente importante allí para desarrollar y con muchas ganas, ¿no? Con ese énfasis, ese ímpetu que uno pudo tener en aquellas épocas. Eso como actividad, digamos, laboral. Aparte, bueno, lo jurídico, me dedico a contratos empresariales, perfecto. ámbito, Pero negociación. has hecho algún máster en Estados Unidos, ¿no? No, yo hice el máster en Economía y Administración de Empresas en SAD, Perfecto, en perfecto. SAD, Sí, sí. donde también hice el doctorado en Administración de Negocios, con una tesis pendiente sobre decisiones antiéticas en las organizaciones. ¿Eh? Que da Eh, para mucho. Sí, ¿Sí? en decisiones antiéticas, cuando empezás a estudiar, tenés desde casos históricos como, no sé, el de Ford Pinto, la tragedia del Challenger, que fue también producto de la no expresión de un disenso,
los casos de Lehman Brothers, hay muchísimo Estaría material. bueno, y vamos a plantear en el seno del club hacer algún Zoom con Sí, lo que habías dicho, con estas ideas económicas mm, vistas desde un punto disruptivo, tal vez, no tan, digamos, clásico como los escuchamos, para jóvenes. Bueno, vamos a tratar y ya estamos llegando, ya son sí, 21:50, se nos sí, va a estamos sobre cortar el final. enseguida el Insta. Ha Sí, sido un placer escucharte, las cosas muy bueno, novedosas, la verdad, te digo. bueno, ok. Nos olvidamos un poco de todo esto de la pandemia, ¿no? Porque Sí, para eso lo tenés, por para favor, eso lo tenés, sí. tenés la televisión que constantemente está transmitiendo temor. Así Sí, no, no, tal que, cual. No, la mía está eh, apagada, es solo Netflix. sí, no, yo también. Yo no me engancho con Netflix porque tengo muchos libros para leer, pero sí Ah, solamente películas, porque las series me engancho y hace que sí, es deje. una Acá tentación. Episodio tengo, siguiente y uno. tengo Sí. libros pendientes acá en la mesa, que la Ah, verdad bueno, tengo todo marcadito, pero acá en Corrientes nosotros sí. estamos con fase 5, estamos litigando a través del sistema Forum, y dentro de todo, bien, dentro de todo, bien. Yo creo que al argentino, el argentino no sabe hacer uso de sus libertades, lamentablemente, ni tampoco la defiende, porque la libertad yo siempre digo que conlleva responsabilidad. Nosotros Sí, totalmente. en este marco de pandemia, creo que podemos realizar actividades económicas, o sea, que genere la economía con la Sí, responsabilidad de caso. exacto, Lamentablemente, sí. eh, la mayoría no son respetuosos, no se adecúan y bueno, pasa lo que pasa. Pero dentro de todo, nosotros en Corrientes tenemos tratamos de cumplir los protocolos, andamos con los barbijos y nos está yendo bastante bien. Así que, Lo he bueno, visto. He visto algunas fotos con sana envidia de algunos bares abiertos y esas sí, cosas y sí. uno dice, Si ¿cómo no, era eso? yo la Ya no me verdad, acuerdo cómo tener era. Sí, abstinencia de café, a mí me encanta. El café para mí es sagrado, todas las mañanas con los colegas, media horita claro, por lo menos. Eso. sí. Me gustaría tener la posibilidad de hacer algún Zoom, alguna otra actividad contigo, Alba. Sí, Me perfecto. parece genial Dale. empoderar a los chicos que están también en la parte joven del club, que les falta digamos, ese aprendizaje de las primeras armas como para ser no solamente emprendedores, sino también protagonistas de todo este gran cambio que somos los que tenemos que realizar para que tengamos una Argentina mejor, en definitiva, más Tal tranquila. cual. Tal cual. Les toca a ellos ahora. Van a tener que remar. Sí. Alba, ha sido un Bueno, gran un placer, placer, seguiría hablando Eduardo. con vos, pero bueno, Dale, todo dale. tiene su límite. Está todo bien. Saluda a Sí, la no, ya familia está. y Dale, estamos muchas gracias. Igualmente.